La evolución de la homeopatía y la dinámica de la enfermedad según Sankaran. En este video vamos a entrar en el corazón de la visión de Rajam Sankaran sobre la homeopatía. Nos apoyaremos en dos capítulos fundamentales de su libro, El espíritu de la homeopatía, la evolución de la homeopatía y la dinámica de la enfermedad. Todo comienza con un gesto sencillo pero revolucionario. Hahnemann toma una corteza de cinchona, un remedio usado contra la malaria, y descubre que en él produce síntomas similares a los de la propia malaria. Ese experimento le sugiere que una sustancia capaz de provocar un cierto cuadro en el sano puede por semejanza curar un cuadro parecido en el enfermo. Surge así el principio lo similar cura lo similar, pero en esta fase temprana su aplicación aún está inmadura. En sus primeros escritos, Hahnemann piensa casi siempre en términos de órganos y enfermedades nombradas. Si un medicamento produce dolor en las glándulas, podría servir para enfermedades de las glándulas. Si provoca convulsiones, se imagina útil para epilepsia o tétanos. Es decir, todavía no se distingue claramente entre el nombre de la enfermedad y el conjunto de síntomas como una expresión de un desorden dinámico más profundo. Pocos años después, al tratar una epidemia de escarlatina, Hahnemann empieza a experimentar con diluciones y agitaciones sucesivas de las sustancias, lo que luego llamará dinamización o potenciación. Al principio lo hace para reducir la toxicidad de los medicamentos, pero descubre algo sorprendente. Al diluir y succionar, las sustancias pierden su poder químico agresivo y sin embargo actúan con más profundidad en el organismo. Este hallazgo lo obliga a cambiar de paradigma. Ya no se trata de actuar físicamente sobre un órgano, sino de tocar un plano más sutil, la fuerza vital, ese principio organizador que mantiene la armonía del organismo y que cuando se perturba da lugar a la enfermedad. Entre 1809 y 1813, Hahnemann comienza a hablar explícitamente de enfermedad como una perturbación dinámica, no como una materia separada. Sankaran subraya esta transición como un punto específico en la historia de la homeopatía. En esta etapa de evolución, Hahnemann deja poco a poco de pensar ese remedio cura tal enfermedad para pensar este remedio cura tal conjunto de síntomas en tal tipo de paciente. La etiqueta diagnóstica deja de ser el centro, lo decisivo pasa a ser totalidad sintomática, entendida como el modo singular en que la fuerza vital perturbada se expresa en una persona concreta. Sankaran muestra cómo al integrar dinamización, fuerza vital y ley de los semejantes, la homeopatía se transforma en un sistema profundamente individualizado. La evolución de la homeopatía es, en el fondo, el viaje de una medicina de órganos a una medicina de patrones dinámicos. La pregunta siguiente es ¿cómo se reparte la perturbación? Aceptamos entonces que la enfermedad es una perturbación dinámica de la fuerza vital. ¿Cómo se distribuye esta perturbación dentro del organismo? ¿Por qué a veces queda en la piel y otras veces termina en el corazón, en el sistema nervioso o en la mente? Para responder introduce una distinción clave. Por un lado, un nivel central o general. Por otro nivel, periférico o local. Para eso, la perturbación central es la alteración del sistema psiconeuroendocrino inmunológico y se manifiesta como síntomas mentales, síntomas generales como calor, frío, apetito, energía y ciertas sensaciones y modalidades características que atraviesan el caso. Esta perturbación central no está localizada en un órgano, es la manera en la que el organismo como totalidad ha perdido ese desequilibrio. Es la dirección de fondo de la enfermedad, cómo piensa, siente, reacciona y se adapta al paciente ante el mundo y ante sí mismo. Cuando la fuerza vital ya no puede sostener toda la perturbación a nivel central, cede territorio y la alteración se fija en órganos o tejidos concretos. Aparece la patología local. La localización dependerá de dos cosas: la afinidad propia de la influencia perturbadora por ciertos sistemas y las debilidades heredadas o adquiridas del individuo, órganos frágiles, sistemas sobrecargados, antecedentes familiares. Así, una misma perturbación general puede manifestarse como un asma en un paciente, como dermatitis en otro, como una enfermedad tiroidea en un tercero, según la combinación entre patrón central y puntos débiles de su organismo.
La patología local, por espectacular que sea, es el escenario donde se hace visible la enfermedad, no su esencia. La esencia está en la perturbación central que la originó. Esta visión obliga a refinar la lectura de los síntomas. Sankara propone distinguir entre síntomas comunes a la patología, por ejemplo, dolor torácico, esfuerzo en la cardiopatía isquémica, y síntomas o modalidades peculiares, no explicables solo por el diagnóstico. Los síntomas comunes nos ayudan al diagnóstico médico, los peculiares nos hablan de la perturbación central y por tanto del remedio. Así, un paciente con angina de pecho, dolor al esfuerzo, mejor con reposo, es típico de la enfermedad, pero si además ese dolor mejora notablemente con calor local, esa modalidad ya no es propia del diagnóstico, sino la dinámica interna del paciente, cómo responde el paciente. El remedio verdaderamente similar debe corresponder a estas peculiaridades que vinculan lo central y lo local, y no solo a lo que está en cualquier manual de cardiología. Si encontramos una perturbación central intensa, con buena expresión de síntomas generales y mentales, pero con poca patología estructural, estamos ante una vitalidad alta. Hay margen para transformar la dinámica antes de que se fije en lesiones graves. Si por el contrario hay patología muy avanzada, pero los síntomas centrales son pobres o borrosos, la vitalidad es baja, el organismo ha perdido capacidad de reacción y defensa, y el pronóstico se vuelve reservado. La lectura del caso ya no se hace solo desde qué órgano está dañado, sino desde cómo está luchando la fuerza vital y hasta dónde. En este esquema, ¿dónde actúa el remedio homeopático? Sankara no es contundente cuando el remedio elegido es verdaderamente similar. Su acción principal ocurre justo en la perturbación central. Al modificarse el patrón, la localización periférica, la patología pierde su soporte dinámico y tiende a mejorar o reordenarse en dirección de la curación, de dentro hacia afuera, de órganos vitales a menos vitales y de síntomas nuevos a síntomas antiguos. Si en cambio se prescribe solo sobre síntomas locales o sobre diagnósticos sin tocar el nivel central, se pueden obtener mejorías parciales o paliaciones, pero el patrón de fondo permanece intacto. El paciente cambia de enfermedad sin dejar de estar enfermo. En resumen, los capítulos La evolución de la homeopatía y la dinámica en la enfermedad nos muestran un camino continuo. Desde la observación inicial de que las drogas pueden producir en el sano lo que curan en el enfermo, pasando por el descubrimiento de la dinamización y la noción de la fuerza vital, hasta una comprensión refinada de cómo la perturbación se distribuye entre centro y periferia y cómo debe actuar el remedio si de verdad queremos curar a fondo. Más que añadir una teoría, Sankara hace algo más fácil. Toma la escuela de Hahnemann y la organiza en un esquema clínico que nos ayuda a ver con más claridad al paciente que tenemos delante. Ese es, en el sentido más profundo, el espíritu de la homeopatía, una medicina que mira a la persona como totalidad dinámica, que respeta la sabiduría de la fuerza vital y que intenta dialogar con ella, no imponerle un silencio forzado.